buscar que la abran al libro de Santiago. Nos quedamos en el versículo 11 anoche y vamos a continuar con el versículo 12 en esta noche. Y vimos anoche la primera parte de esta carta, donde Santiago comienza hablándole a este grupo de judíos que está dispersos y les habla acerca de las pruebas. Y vimos cómo las pruebas es algo que todos nosotros vamos a experimentar y por ende necesitamos estar listos para las pruebas. Y yo espero que ustedes ahora estén un poquito más listos, porque cuando ustedes se encuentren en pruebas, ¿qué van a hacer? Van a confiar. Y cuando oren, ¿cómo le van a pedir? ¿Qué le van a pedir al Señor cuando estén en las pruebas? Sabiduría. Bueno, sí, están un poquito mejor. Y vimos, las pruebas son circunstancias externas, son circunstancias que vienen desde afuera, que nosotros no nos esperamos, y muchas veces las pruebas son el propósito de Dios, o sea, es Dios mismo obrando en nuestras vidas que nos pone en pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce en nosotros paciencia o constancia, resistencia, madurez. Y entonces las pruebas, vamos a dividir el primer capítulo en dos partes. Por una parte, las pruebas, y lo que vamos a ver en esta noche, la tentación. Y la tentación, si bien puede ser algo externo, la tentación tiene que ver mucho con lo que sucede por dentro nuestro. Es una lucha interior de cada uno de nosotros. Y la tentación también no es Dios, sino que la tentación es la obra del enemigo. Y entonces podemos ver las pruebas como algo externo que muchas veces Dios va a utilizar en nuestras vidas. Y por otro lado tenemos la tentación, que es la obra del enemigo. Y obviamente el enemigo no quiere hacer nada bueno con nosotros, ¿no? Él es un ladrón, vino para robarnos, quiere matarnos y destruirnos. Y entonces vamos a ver las tentaciones. La carta de Santiago es como una carta un poco dura. Algunas personas piensan que Santiago es un poco legalista. Incluso Martín Lutero pensaba que Santiago no tenía que ser parte del canon de las Escrituras porque él la consideraba como muy legalista. Y yo espero que podamos mirar la carta de Santiago de otra forma, no tanto como esto estricto y con instrucciones de lo que no tenemos que hacer, sino que podamos ver la carta de Santiago como instrucciones sanas para nuestro caminar y también intentando comprender que el que escribió esta carta, Santiago, creció con Jesús, pero no creyó en él. Y cuando finalmente le cae la ficha, es como que él vuelve atrás y él piensa, esto es como tenía que ser. No lo fui, pero esto es como tendría que haber sido. Y esto es de lo que nos tenemos que cuidar. Y yo pienso que en muchas de estas partes Santiago habrá pensado en su hermano, en su ministerio, en lo que el Señor Jesús pasó. Y entonces deja estas instrucciones que son realmente buenas para nosotros y que nos van a llevar a una madurez espiritual. Y entonces creo que esta carta es también producto de Santiago aprendiendo de sus propios errores. Seguramente de chico Santiago habrá luchado con su mamá y con su hermano Jesús como nosotros luchamos con nuestros hermanos, y tal vez cansado de escuchar a su mamá decirle, Santiago, ¿por qué no puedes ser más como Jesús? Y Santiago seguramente en alguna vez habrá dicho, ¿por qué yo tengo que hacer todo? ¿Por qué no mandas a Jesús? Y yo tengo 2 hermanos y muchas veces me encontré diciéndole eso a mi papá, ¿por qué siempre yo? ¿Por qué no los mandan a ellos? Y seguramente Santiago habrá pensado en algún momento, o sea, ¿quién se cree que es el Mesías o qué? Y habrá rezongado muchas veces, ni que fuera el Mesías, ¿no? Y me imagino también al Señor Jesús sonriendo cuando Santiago iba rezongando a hacer sus deberes, pero no sonriendo como burlándose de él, sino pensando, ay Santiago,
yo sé que más adelante te va a caer la ficha. Y cuando te caiga la ficha, vas a ser un gran hombre de Dios. Vas a ser conocido como el justo. Vas a pasar tanto tiempo de rodillas que tus rodillas van a parecer las de un camello. Incluso vas a estar dispuesto a morir. Y vas a morir repitiendo mis palabras. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo creo que es con este sentir que seguramente, y pensando en muchas circunstancias que él mismo habría pasado con Jesús, que Santiago está escribiendo esta carta a personas que son parte de su nación, a otros judíos. Y por ende les va a decir esto. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y esta palabra bienaventurado significa doblemente bendecido. Y varón es también, a veces podemos decir, es solamente para los varones, pero es para todos. Podemos ser bendecidos, o es una bendición soportar la tentación. Y también resistir las pruebas. Y por lo general cuando estamos en la tentación pensamos en huir. Y se viene en nuestra mente muchas veces el relato de José, ¿no? Que cuando fue tentado él huyó. Pero este texto dice que doblemente bendecido es el varón que soporta las tentaciones. Y no es fácil soportar las tentaciones. Porque tiene que ver una vez más con cosas que suceden dentro nuestro. Y no es fácil, especialmente cuando muchas veces las tentaciones vienen cuando vos te encontrás en medio de una prueba. Soportar la tentación y resistir la prueba. Pero quiero reconfortarles en esta noche. Y espero que la próxima vez que nos encontremos en tentaciones y en pruebas podamos pensar en lo eterno. Y esto es que si nosotros soportamos, si nosotros resistimos, entonces tenemos promesas de parte de Dios en la eternidad. Y una de esas promesas es que Dios nos va a dar coronas. Y las Escrituras mencionan diferentes coronas. Una de las coronas que menciona aquí Santiago es: recibiréis la corona de vida. En 1 Corintios 9, 24 y 25, el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y entonces esta corona de vida no es la salvación, porque la salvación no la obtenés por trabajar duro, ni soportar, ni aguantar nada. La salvación es gratuita y es por fe. Esta corona es como un premio que vamos a recibir en el cielo, es como un trofeo. Pablo estaba escribiéndole a los corintios y pensaba en los atletas que corren y le daban unas coronitas de olivo, y esto era su premio. Pero nosotros vamos a recibir coronas. Y pensaba en el libro de Apocalipsis, tenemos como una pequeña escena que Juan el Bautista ve a los ancianos en el capítulo 4, versículos 10 y 11, y los ancianos en el libro de Apocalipsis representan la iglesia. Y Juan dice esto es lo que ve a los ancianos hacer. Dice: los 24 ancianos que se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y entonces pensemos,
soportar, nos va a dar como un premio en el cielo que va a ser una corona. Y yo espero poder hacer como esto que los ancianos hacen aquí, donde ellos simplemente rinden honra a Dios y le dicen algo que debe de ser como nuestra verdad como cristiano. El Señor es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Y es la realidad que Él creó todas las cosas. Pensemos que muchas veces lo damos por sentado, pero hoy estamos aquí porque Dios quiso y quiere que vos estés aquí. Te levantaste esta mañana y respiraste porque Él lo quiso. Y a veces lo damos por sentado, pero piensen, la vida es un milagro. Y entonces quiero que podamos pensar y estar animados aún en la tentación y aún en las pruebas, porque vamos a recibir un galardón por esto. Veamos el versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y esto es lo más normal en todos nosotros cuando nos encontramos en medio de la tentación o cuando nos encontramos a veces en las pruebas, pero específicamente cuando estamos siendo tentados y más cuando caemos en esa tentación, lo primero que nosotros intentamos hacer es encontrar un culpable para echarle la culpa, ¿no?, de lo que hemos hecho. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchas personas se encuentran, y a veces lo hacemos conscientemente o lo hacemos inconscientemente, pero por alguna razón el que termina siendo el culpable es Dios. Como sucede una catástrofe y todas las personas dicen: ay, Dios mío, ¿cómo pudo suceder esto?, ¿no? Como diciendo: Dios, vos podrías haber hecho algo, pero no hiciste nada. Y cuando nos sucede algo, nosotros no lo decimos, pero lo pensamos como: ¿cómo me puede estar sucediendo esto a mí? Ay, Dios, ¿cómo me puede estar sucediendo esto a mí? Y esto es algo que ha estado con nosotros desde el principio. Porque cuando Dios fue a preguntarle a Adán, ¿qué hiciste si Adán había comido del fruto? Adán, ¿qué le dijo a Dios? Sí, ¿no? Es como la versión Leo Jiménez de Adán, es como: Señor, estaba todo bien en el huerto cuando yo estaba solo. O sea, yo, los animales y los frutos, y estaba todo bien. Pero cuando vos hiciste a la mujer, sonamos. Y fue la mujer la que me dio el fruto. Y quiero recordarte que vos creaste a la mujer. Y Adán le está diciendo como: Señor, es tu culpa. O sea, estaba todo bien, pero si vos no hubieras creado a la mujer, como es tu culpa, ¿no? Y los hombres podemos pensar hasta cierto punto como: bueno, con las suegras tal vez Adán tenía razón en este punto, pero no es así. Y después Dios va a ir a Eva y le va a decir: mujer, ¿qué hiciste? ¿Y qué va a hacer Eva? Sí, Señor, estaba todo bien. Si vos no hubieras creado a la serpiente, estaríamos bien. O sea, ¿qué te pasó? ¿Por qué hiciste a la serpiente? Y una vez más es como la culpa hacia Dios. Y Santiago quiere dejar claro esto porque seguramente él habría sido tentado y en muchas ocasiones incluso descreyendo de su propio hermano. Él habría luchado con esto y él va a dejar claro: la tentación no tiene nada que ver con Dios. Dios no es el responsable, Dios no es tentado, ni Él va a tentar a nadie. Sino que cada uno, y esto significa que cada uno, o sea, todos nosotros aquí en esta noche, nadie está exento, todos nosotros vamos a ser tentados.
¿Y cómo vamos a ser tentados? Vamos a ser tentados cuando nuestra propia concupiscencia, vamos a ser atraídos y vamos a ser seducidos. Esta palabra grande, concupiscencia, significa nuestros propios malos deseos. Y es por eso que yo les decía, la tentación tiene que ver mucho con las cosas que suceden dentro nuestro. Podemos ser tentados por cosas que nosotros vemos, pero el proceso va por dentro. Y los malos deseos son nuestros, porque también le echamos la culpa a veces a Dios o a fulanito o a menganito, o hoy está muy de moda hasta echarle la culpa a los demonios, como el demonio me hizo hacerlo. Estábamos ayudando en la ciudad de Mendoza a un grupo que le daba de comer a las personas que viven en la calle, y entonces los jueves íbamos a diferentes plazas y les dábamos de comer, y nos juntábamos con personas de diferentes iglesias, y entonces habían personas de iglesias pentecostales, de bautistas, de todos lados. Y en una de las ocasiones estábamos y uno de ellos estaba borracho, y entonces alguien vino y le pone las manos y empieza a orar por el borrachito y lo agarra así como de la cabeza. Y en el nombre del Señor Jesús te libero y echo fuera el demonio del alcoholismo, y pum, 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 y sos libre, ¿no? Y lo deja, y el borrachito como da una vuelta y queda más borracho de lo que estaba y sigue, ¿no?, su camino. Y yo estaba como, él está borracho, pero es producto de sus propios malos deseos. O sea, ni los demonios tienen que ver aquí con esto. Es producto de su deseo, de su concupiscencia, que fue atraído y seducido y ahora está en pecado. Y tenemos que orar por él, pero muchas veces tendemos a buscar culpables y queremos una salida rápida de la situación y de la tentación, pero es aquí donde necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Primero, creo que es importante que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos. Leo Jiménez va a ser tentado. Esa es la verdad. A veces me gustaría caminar pensando como que yo ya soy tan espiritual que Satanás no se va a ocupar de mí. E incluso he hablado con personas que no te lo dicen, pero actúan como que son tan espirituales que como que están por encima de la tentación, que uno hasta pensaría, me gustaría ser como esa persona, pero es mentira. Santiago va a decir, y Juan también dice, se mienten a ellos mismos. Y yo quiero decirte, yo sé que no ha sido como mensajes muy alentadores, porque ayer prueba y hoy tentación, y encima tengo que decirte en esta noche, vas a ser tentado. El enemigo va a hacerse presente en tu vida de diferentes formas y va a usar todas las formas posibles con tal de hacerte caer. E incluso él sabe que no tiene que ni siquiera buscar cosas externas, porque está dentro tuyo, son tus propios malos deseos. Y por ellos te vas a ver atraído y seducido. Y pienso, el Señor Jesús fue tentado. ¿Por qué podríamos nosotros pensar que eso no nos va a suceder a nosotros? Si Jesús mismo, Dios, estando aquí en la tierra, Satanás se le hace presente. ¿Se recuerdan en el desierto? El Señor Jesús pasa 40 días en ayuno y Satanás viene y le dice a Jesús, imagínense, 40 días de ayuno, o sea, el Señor Jesús está como a punto de comerse las piedras sin convertirlas en pan. Y entonces Satanás va a venir y les va a decir, convierte las piedras en pan y come. Y yo puedo pensar como hasta cierto punto tal vez Satanás está diciendo, ¿qué clase de padre tenés? Que te deja pasar hambre en el desierto. O sea, ¿por qué no convertís las piedras en pan y comes? Y Satanás va a tentar al Señor Jesús por sus necesidades físicas.
su carne, para que Él satisfaga sus necesidades físicas. Y después Satanás lo va a llevar al Señor Jesús y le va a decir, mira, todos estos reinos son míos. Si vos te inclinás y me adorás, yo te los voy a dar. Y Satanás tienta al Señor Jesús por la vista. Y por los deseos de los ojos. Los deseos físicos primero, después los deseos de los ojos y tercero, por la vanagloria de la vida, le va a decir, tírate del templo y los ángeles van a venir y te van a sostener. Para estas tres tentaciones, el Señor Jesús le respondió a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Después le respondió, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Las tres veces el Señor Jesús le va a responder a Satanás, escrito está. Y miren, esta fórmula de tentar lo físico, tentar por los ojos y después desde nuestro orgullo la gloria, le funciona muy bien. Desde el principio le viene funcionando. Ahí estaba el fruto prohibido desde Adán y Eva. ¿Qué estaba haciendo Adán y Eva? Podían comer de todos los frutos. ¿Por qué les habló la serpiente? Porque ellos estaban contemplando el fruto, tal vez. Estaban pensando, siendo tentados por sus ojos. No tenían que satisfacer los deseos de su carne porque podían comer de todo, pero ellos estaban ahí, el único árbol del cual no podían, pero ahí fueron a ver. ¿Qué les dijo la serpiente? No les va a pasar nada, pero si ustedes comen de este fruto, van a ser como Dios. La vanagloria. Vamos a ser dioses. Y esta fórmula la podemos ver a través de las Escrituras con diferentes personas. Al enemigo le funciona las necesidades físicas, después los ojos y la vanagloria, una y otra vez. Así que hermanos, tenemos que chequearnos a nosotros mismos y saber que estos son nuestros propios deseos y que Satanás va a utilizar nuestros propios malos deseos. Versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz, ¿qué? La muerte. Y pienso que es sutil, ¿no? Y Satanás tiene todo el tiempo del mundo. O sea, no es que te tienta, pecas y te morís en el mismo día. No, él tiene todo el tiempo del mundo. A él no le importa, pueden pasar años. Primero te tienta, te espera, pecado, engendra muerte y te espera. Dos muertes hablan las Escrituras. Una es la muerte física, que para los cristianos esa muerte no es tan mala, porque simplemente si has aceptado a Cristo en tu corazón y has depositado tu fe, tu confianza en Él, significa que te vas a casa, o sea, que no es tan mala. Pero después hay otra muerte que es la muerte espiritual, que es la separación de Dios y el hombre, y es una eternidad en el infierno. Y es aquí donde Satanás va a hacer todo lo posible para que nosotros terminemos en esta segunda muerte. Creo que esta noche es una buena noche para preguntarte si estás preparado.
para estas dos muertes. Imagínense que las tentaciones son estos pensamientos, a veces se cruzan cosas frente a nosotros y somos tentados con nuestros ojos, a veces son nuestros pensamientos, vanagloria. Y ser tentado no es pecado. Ser tentado, o sea que verte en la tentación no es pecado. El pecado es cuando dejas que la tentación, y es como un proceso. Primero somos tentados, entonces nuestros propios malos deseos, después se concibe y da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y entonces ser tentado no es pecado. Martín Lutero en uno de sus comentarios dice: no podemos hacer nada para evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que esos pájaros hagan nidos en nuestra cabeza. Y él decía esto porque nosotros podemos jugar con los pecados en nuestra mente. Son pensamientos. De repente algo que ves, pero volvés y ya está empezando a hacerse un nido ahora en tu cabeza. Y ahora está a punto de concebirse en pecado. Y creo que tenemos que tener cuidado, tenemos que examinarnos a nosotros mismos y ser realistas con nosotros mismos. Leo tiene malos pensamientos, Leo tiene malos deseos, Leo va a ser tentado, y entonces no es bueno que Leo juegue con esos malos deseos en su mente. Y jugamos muchas veces con malos deseos. Y yo quiero decirles, hermanos, están jugando con fuego, o sea, te vas a quemar, no es bueno. Y jugamos con el pensamiento, y no solamente como pensamientos lujuriosos o sexuales, también pensamientos malos con otras personas. A veces pueden ser pensamientos como: ¿cómo me gustaría dejar de ser pastor por 5 minutos? Y que el Señor me diera 5 minutos con esta persona que me hizo tanto mal, para como poder descargar todo mi estrés en esta persona, y entonces voy a vivir seguramente muchos años más. Y decimos 5 minutos, no, si me encuentro a esta persona, por Señor, solamente y empezamos a jugar, y de repente llega el día que nos encontramos con esa persona y no hay nadie. Y ya jugaste tanto con el pensamiento que le ibas a dar una derecha y una izquierda, que es fácil darle la derecha y la izquierda porque ya lo pensaste tanto. Y no hay nadie, o sea, es como Dios escuchó mi oración y me dio, voy a aprovechar estos 5 minutos y ¡pum! ¡Pum! ¿No? Después te das cuenta que tienes cinturón negro en artes marciales, ¿no? Y te da una paliza, entonces te das cuenta que el Señor no contestó tu oración. Y que era el enemigo que te estaba tentando, y concebiste en pecado y casi llegaste a la muerte. Y jugamos, y mientras más jugamos es más fácil que nosotros caigamos en ese pecado. Pero miren, podemos tener pensamientos malos en cuanto al dinero, la envidia, el odio, el rencor, la amargura, y jugamos con esto y jugamos con aquello, y son nuestros propios malos deseos, y comienzan a hacer nidos en nuestras cabezas. No es una buena situación. Vas a terminar en pecado. Y entonces pienso en lo que hizo el Señor Jesús, que Él inmediatamente le responde a Satanás en cada tentación con: esto es lo que dice la palabra de Dios, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y pienso cuán importante tiene que ser para nosotros su palabra. Que podamos conocerla, que la podamos tener memorizada para tener los versículos claves, saber: yo no puedo mirar a esa mujer porque el Señor Jesús dijo
que si yo miro y codicio a esa mujer, cometo adulterio en mi corazón. No tengo que hacer nada, es simplemente en mi pensamiento, ya soy un adúltero. Eso es lo que dijo, eso es lo que dice Jesús, eso es lo que dice su palabra. No tengo que jugar con este pensamiento. Y el versículo 16, Santiago nos va a decir, y yo veo esto como con mucho amor de parte de Santiago: amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Pienso en cuántas personas no quieren saber nada con la iglesia porque han visto los errores de personas en la iglesia. Personas que jugaron con pensamientos, personas que se dejaron llevar por sus propios malos deseos y cayeron en pecado y fueron mal testimonio y he visto y veo, y cada vez se ve más el producto del pecado es la muerte, y veo cómo relaciones mueren, cómo matrimonios mueren, familias mueren. El pecado tiende a hacer esto. No erremos, hermanos. Versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y pienso, estamos rodeados de cosas buenas. Cosas que nosotros pasamos por alto. Hay milagros que suceden cada segundo de nuestras vidas. Cada vez que respiramos, que suspiramos, que vemos, yo que veo tengo la bebé de 11 meses sonreír y hay algo dentro mío que se derrite, ¿no? Y es es un milagro. Esos sentimientos de amor, de algo entrañable. El poder juntarme a hablar con algunos de ustedes y hablar como si fuéramos familia y nos conociéramos de años, ¿no? Y es algo que hace Dios, y Dios hace todas estas cosas buenas y nosotros a veces somos inconscientes, incluso no le damos importancia, vivimos nuestra vida y pensamos en otras cosas, pero Dios es bueno. Y Él de su voluntad nos hizo nacer y él decía, ¿cómo comenzó todo? Por la palabra de Dios. Y Santiago dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Somos hermosos en Jesús. Yo sé que algunos nos miramos y pensamos, Él no es tan hermoso, pero bueno, veámoslo por Jesús, ¿no? En Jesús somos realmente primicias. Versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y qué difícil que es esto, ¿no? Decir, bueno, tengo que tardarme para hablar, tengo que escuchar más y tengo que tardarme para enojarme. Y si nos miramos a nosotros mismos, esto tendría que ser natural. O sea, Dios nos dio 2 oídos y una sola boca. Entonces es como 2 contra 1. Tendríamos que escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Pero no sucede. Por alguna razón hablamos más de la cuenta. Y tendríamos que escuchar más, pero por lo general hablamos más de lo que deberíamos. Y yo voy a hablar por mí, no voy a hablar por ustedes, pero muchas veces yo me encuentro diciéndome, ¿por qué abrí mi boca? ¿Por qué dije eso? No tendría que haber dicho tal cosa. Mis oídos no me meten en problemas. Mi boca sí.
Y por eso Santiago dice, hermanos, escuchen más de lo que hablan. Porque cuando hablamos tendemos a meter la pata. Tenemos que escuchar más y tenemos que hablar menos. Dios todavía está trabajando conmigo en esto. Y tardo para irarse. Me imagino cuántas veces Santiago tuvo situaciones con el Señor Jesús y él ahora está pensando, si yo le hubiera escuchado más, y si no le hubiera dicho que se fuera a otro lado, como le dije, andate a predicar a otro lado, que otros necesitan escuchar y porque no creía en él, porque no le escuché. Y me dejé llevar, me enojé con él tantas veces y pienso, lo mismo nos sucede a nosotros. Piensen en sus relaciones interpersonales, la relación entre marido y mujer, entre padres y hijos y entre amigos incluso también. Si nosotros hiciéramos esto, si pudiéramos escuchar más y hablar menos. Y hay como un tremendo desbalance encima entre las mujeres y los hombres, porque las mujeres hablan muchísimo y los hombres hablamos como poquito. Y los hombres llegan a la casa y ya han hablado todo lo que tenían para hablar por el día y las mujeres todavía le queda palabras para seguir hablando, y es por eso que nosotros nos podemos sentar, especialmente si estamos viendo un partido de fútbol, y voy a hablar por mí ahora, no voy a hablar por el resto de los hermanos, pero yo puedo sentarme y estar viendo un partido de fútbol y Sol, mi esposa, me está hablando y yo estoy como, no escuché nada, o sea, fue como, pero no me estás escuchando, no puedo hacer dos cosas a la vez, estoy viendo el partido, no puedo escuchar y ver, y ella tiene todavía la necesidad de hablar y yo no, ya está, se acabó, no puedo escuchar dos cosas. Y entonces nos enojamos. No me podés dejar ver el partido 5 minutos, acabo de venir, quiero ver el partido, no puedo. No me podés escuchar un poquito, necesito que me escuches, ¿no? Y empieza. Y de repente sacamos los versículos, la Biblia. Sujétate, mujer, Efesios 5. Y entonces ella saca la espada. Sujétate. Me tenés que amar como Cristo amó a la iglesia. Un poquito de sacrificio, por favor. Sales mal herido. Y miren, conocemos las Escrituras, incluso somos capaces de usarla para la lucha libre en nuestro hogar. Y es muchas veces porque simplemente somos rápidos para enojarnos. Y pienso, es tan sabio esto, si simplemente escucháramos más, habláramos menos y fuéramos pacientes a la hora de nuestro enojo. Pienso también cuántas palabras decimos cuando estamos enojados que no queremos decir, que causan dolores que duran años restaurar. Y hay palabras que duelen más que cuchillazos y tiros, y que quedan grabados y que duelen y continúan doliendo después, y vos ya ni te acordás que tuviste esa discusión y que le dijiste esas cosas, pero ella todavía se acuerda de lo que le dijiste puntualmente. No solamente se acuerda, pero todavía le duele. Señor, necesitamos de ti. Versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros tratamos de excusarnos y decir, bueno, Jesús se enojó y entonces yo también me puedo enojar, pero
en la ira no funciona la justicia de Dios. Y Jesús se enojó con la situación por lo que estaba sucediendo, por lo que estaban haciendo con Dios, con su Padre, y ese fue su enojo. Nosotros nos enojamos con las personas y nos ponemos a pelear con las personas. Versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y para mí esta es la clave. Por un lado tenemos que desechar, hay cosas que necesitamos quitar de nuestras vidas. Y yo pienso esto siempre en las escrituras que nos dicen, quítense estas cosas, inmediatamente se nos dice, esto es lo que se tienen que poner. Desechen esto, agarren esto y pónganse esto. Nosotros a veces nos quedamos en el desechar y nos olvidamos que hay cosas que tenemos que ponernos. Y entonces pensamos, bueno, yo ya soy cristiano, ya dejé el alcohol, ya dejé las drogas, ya dejé esto, ya dejé lo otro. Y es como, está todo bien, dejaste todo eso, pero ahora contame a ver de qué estás vestido, qué estás haciendo. No, no estoy haciendo nada, o sea, simplemente dejé todo eso. Wow, necesitamos recibir la palabra de Dios. Y tienen que haber frutos, tiene que haber evidencia de eso. Y pienso muchas veces cómo podemos cerrarnos cuando no recibimos con mansedumbre la palabra de Dios. Y esto significa que puedes ir a la iglesia y te puedes sentar y tu pastor te puede predicar domingo tras domingo, pero si tu corazón no quiere recibir nada, no vas a recibir nada. Y el problema no es tu pastor, no es que él no es bueno enseñando, es que tu corazón no tiene mansedumbre como para recibir la palabra de Dios. Y pienso, aún cuando vamos a la iglesia, cuando nos reunimos, aún en los campamentos, podemos estar atentos porque Dios puede usar personas para hablarnos. Pueden ser nuevos incluso, no tienen que ser pastores ni líderes. La única forma que vamos a recibir es si lo hacemos con mansedumbre. Si vos te pensás que lo sabes todo, entonces nadie te puede decir nada. Y qué triste, porque ya aprendiste todo lo que ibas a aprender. Necesitamos mantener nuestros corazones abiertos para recibir con mansedumbre la palabra de Dios implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Sería difícil tener salvación si no tuviéramos su palabra. También pensaba en este texto que está en Efesios, donde Pablo le dice a la iglesia de Éfesos y dándole instrucciones a los esposos, les dice: marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y pienso, esto es como una instrucción para los hombres de que tenemos que lavar a nuestras mujeres, tenemos que purificarlas para poder presentárselas al Señor puras, y esto lo hacemos por intermedio de la palabra. Te pregunto, hombre, ¿estás lavando a tu esposa con la palabra del Señor? ¿Estás recibiendo con mansedumbre su palabra? Y es esta parte que yo digo, hay cosas que tenemos que hacer ahora. Ahora está bien, nos despojamos de todas estas cosas, pero ahora hay cosas que nosotros necesitamos hacer. Pensaba en el buchón que escuchaba que fulanito quiere a fulanita. Y hay muchos M's, no sé si hay alguien que tiene nombre M que está detrás de todas o todos, o si hay muchos que tienen nombre M. Pero y quiero decirles esto, chicas, piensen que necesitan casarse con alguien que ama tan intensamente a Dios, y asegúrense que Él está en su palabra, porque el deber de Él es lavarte a vos con la palabra. Si Él no tiene interés en la palabra de Dios, pensalo. Y lo mismo, muchachos.
Piensen, a veces como nomás pensamos en lo físico, pero piensen en el deber que van a tener espiritualmente. Ustedes quieren mujeres que amen a Dios, que estén en su palabra. Porque la hermosura va y viene. Y lo que perdura es lo espiritual. Eso es un bonus, no estaba en mis notas. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y pienso esta es la clave. Y volviendo un poco a las relaciones, necesitamos asegurarnos que las personas no solamente conocen las Escrituras, pero que son capaces de hacerlas. Yo enseño la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo en mi iglesia. Va a llegar un momento en mi iglesia donde vamos a ir a través de toda la Biblia y las personas en mi iglesia van a conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando lo haga voy a ser como el apóstol Pablo en el libro de Hechos: ya estoy libre de la sangre de ustedes porque no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. Que Dios los ayude. No, mentira, no me voy a lavar las manos, pero miren, por más que vayamos a través de toda la Biblia es bueno, pero no es suficiente. Mi iglesia o la iglesia donde yo estoy pastoreando no va a ser una buena iglesia porque simplemente fuimos a través de las Escrituras. Las Escrituras tienen que ir a través de sus vidas. Y esta es la parte donde no solamente conocemos las Escrituras, pero ahora tenemos que poner las Escrituras en práctica. Y a veces pensamos como cristianos equivocadamente que la parte de practicar las Escrituras está reservado para el pastor, el misionero y sus hijos y la esposa y algunos líderes de la iglesia, pero esta parte es para todos nosotros. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, pero más que escucharla o aparte de escucharla, necesitamos ponerlas en práctica. Y pienso en las personas del mundo, en la necesidad, en la oscuridad que hay, y yo sé que alrededor de ustedes, al igual que hay aquí en Maipú, hay jóvenes, hay adultos, hay familias que están viviendo en oscuridad, viviendo en pecado, ni siquiera lo saben, yéndose al infierno y necesitan ver una iglesia. Alguien dijo una vez: predica el evangelio y si es necesario, habla. Porque necesitamos predicar más con nuestros hechos que con nuestro conocimiento. Porque a veces lo que nosotros decimos no coincide con lo que nosotros hacemos. Tiene que coincidir. Tenemos que ser reales. Y para esto tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Y quiero decirte, si vos solamente estás escuchando la palabra de Dios pero no estás poniendo nada en práctica, lo único que estás haciendo es que te estás engañando a vos mismo. Tal vez vos estás pensando: estoy engañando a todos en la iglesia porque todos piensan que soy espiritual cuando no lo soy. Pero yo quiero decirte, no estás engañando a nadie más que vos mismo. Y podés incluso llegar a engañar a la iglesia, podés llegar a engañar al pastor, pero va a llegar un momento donde vas a estar delante de Dios y Dios no puede ser burlado. Ahí todo va a quedar al descubierto. Entonces, ¿para qué esperar ese momento? Es mejor hacerlo ahora. Escuchemos, sumerjámonos en las Escrituras, aprendamos lo que ellas dicen y esforcémonos para ponerla en práctica. Estoy seguro que tu vida espiritual se revolucionaría. La iglesia, la ciudad. Si nosotros pudiéramos hacer estas dos cosas, sumergirnos en la palabra de Dios, escuchando y después corriendo para ponerla en práctica. Versículo 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esta es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y miren, las Escrituras, no sé si les sucede a ustedes, pero es como un espejo.
Man, yo a veces estoy leyendo las escrituras y me empiezan a correr las lágrimas porque me estoy mirando a mí mismo, estoy diciendo, Señor, perdóname. Yo soy esto, o sea, yo necesito cambiar esto en mi vida y la escritura hace eso, pero si vos solamente la estás escuchando y no la querés poner en práctica, es como que te mirás y después te vas y te olvidas. Te olvidas lo que tenías que hacer, no te importa lo que tenías que hacer. Y lo más probable es que te fuiste y estás andando por fuera y después alguien tiene que venir y decirte, mira, ¿sabes que tenés algo colgado acá porque tenés un moco acá? No sé si te has dado cuenta. Pero te miraste tan rápido y te fuiste y ya te olvidaste que tenías, o peinate, mira, estás todo despeinados. En mi caso ya no tengo mucho pelo para peinarme, pero de repente alguien tiene que venir y si simplemente escucháramos y poniéramos en práctica, entonces podríamos reflejarnos. Y lo que las escrituras hacen es que, y yo espero que las escrituras hagan esto con ustedes, es que nos ponen en el lugar donde nosotros debemos estar. Pienso en Isaías cuando estuvo frente a Dios y dijo, wow, de mí soy un hombre de labios impuros. No soy digno de estar aquí. Señor, perdóname. Estoy estudiando el Evangelio de Juan con la iglesia en los domingos y pensaba en los fariseos. Los fariseos es un ejemplo perfecto de esto. Personas que tenían todo el conocimiento aquí y nada más. Escuché a un pastor decir en una ocasión que muchas personas se van a quedar afuera del cielo por una distancia de unos 30 centímetros. Y le preguntaba, ¿cómo 30 centímetros? Y él decía, sí, es la distancia que hay entre aquí y aquí. Necesitamos que la instrucción de aquí entre aquí y nos impulse para poner en práctica, para hacer las cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Versículo 25 dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? ¿En qué? Sí. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser bendecido? ¿Qué tenés que hacer? Escuchar y poner en práctica. Escuchar y poner en práctica. Lo tenés que hacer. Y miren, creo que el hacer es la parte más difícil. Y yo enseño en un instituto bíblico, podemos llenarnos de diploma y podemos incluso sacar chapas y decir, yo enseño esto, o yo sé esto, o yo sé este tema, o yo sé esto otro. Pero ¿sabes qué? No importa un bledo lo que vos sabés, si no sos capaz de hacer lo que vos sabés. No le importa a nadie, no le importa a las personas, no le importa a Dios, no le importa a nadie. Pero si lo que nosotros sabemos nos esforzamos por ponerlo en práctica, entonces vamos a ser bienaventurados. Versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y vuelve Santiago a esto que ya vimos anteriormente. Necesitamos escuchar más y hablar menos. Y refrenar la lengua habla del dominio propio, de nosotros poder dominarnos a nosotros mismos, dominar nuestros propios malos deseos. Cuando una persona dice algo y vos querés contar y decir, y a veces parece que como que tuviéramos un radar porque somos capaces de escuchar las conversaciones que no deberíamos escuchar y nuestro oído se hace como y escuchas lo que no tenías que escuchar y ahora tu lengua quiere decir lo que no tenías que decir y es necesario que refrenemos nuestra lengua.
Si nos creemos espirituales y no somos capaces de frenar nuestra lengua, entonces nuestra espiritualidad es vano. En otras palabras, no sirve para nada. Versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y yo pienso, ¿qué forma de terminar como esta parte de Santiago? Diciéndonos, y miren, Santiago no dice la religión pura o la espiritualidad máxima es que conozcas la teología sistemática o que sepas tal cosa o esta otra. La religión pura es sin mancha delante de Dios el Padre, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Tiene que ver con hacer la palabra de Dios, ¿no? Incluso tiene que ver con hacer algo no para nosotros mismos, no para buscar mi bienestar, no para algo que a mí me traiga satisfacción, sino es mirar la necesidad de un indefenso, de un huérfano, alguien que no tiene papá y que necesita ayuda, o de una viuda. Mi esposa Sol no estuvo con nosotros en esta tarde porque está con una viuda. Hace 2 meses atrás, repentinamente, falleció Eugenio, un hermano en la iglesia, Ujier en la iglesia, murió repentinamente dejando un bebé de 9 meses, un niño de 7 y una nena de 13 años. Y nosotros podemos hablar del cristianismo todo lo que queramos, pero si no somos capaces de ayudar a las personas necesitadas, entonces no sirve de nada. El proveedor, el sostén de la casa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos lavamos las manos? Que Dios te ayude, mi hermana. Fue un gusto que hayas venido a la iglesia. ¿Es eso lo que haría el Señor? ¿Es eso lo que Él nos manda? Y yo veo, es la acción, es el nosotros poner en práctica nuestro conocimiento, la clave de nuestra espiritualidad. Y termina diciendo, necesitamos guardarnos de este mundo, necesitamos procurar caminar sin manchas. No sé ustedes, pero es fácil mancharse. Bueno, me cambié la remera, pero con los fideos, hoy al mediodía, me manché la remera. Y cuando estamos en el mundo, especialmente cuando estamos haciendo, es fácil. La tentación, todo. Satanás, el enemigo, es fácil mancharnos. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos y caminar sin manchas. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Padre, yo quiero pedirte que más que darnos el entendimiento, Señor, para poder entender y comprender estas palabras, que nos des el denuedo, Señor. La fortaleza, las agallas, para poner en práctica lo que ya sabemos. Y Padre, pienso por lo menos en mí mismo, que es más fácil aprender y continuar aprendiendo y estudiando y enseñando
pero que es más necesario que pongamos en práctica, que yo ponga en práctica lo que conozco, Señor. Y para poder hacer eso, necesito de ti. Mi Padre, yo te pido por las personas que están aquí en esta noche. Tal vez algunos luchando con tentaciones en estos días. Tal vez algunos jugando, los pájaros volando. Tal vez algunos ya haciendo nidos. Señor, te ruego para que los despiertes. Para que esa tentación no se convierta en pecado y ese pecado en muerte. Padre, quiero pedirte que nos libres de la tentación del enemigo. Danos la fuerza para soportar, Señor, para aguantar, para ser hijos, buenos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder guardarnos y caminar en este mundo sin mancha. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.